Crisis es un thriller dramático dirigido y escrito por Nicolas Jarecki y protagonizado por Gary Oldman, Evangeline Lilly, Luke Evans y Armie Hammer. Ahora bien, entiendo que hay cierta controversia relacionada a esta película, ya que básicamente fue la última película protagonizada parcialmente por Armie Hammer antes de que se descubran un montón de secretos relacionados a su vida personal. Aparentemente el tipo es un caníbal, un depravado sexual, ha recibido acusaciones de asalto sexual y cosas así. Entonces entiendo perfectamente si hay gente que no va a ser capaz de ver esta película. Yo personalmente lo más probable es que esta sea la última película de Armie Hammer que apoye. Me parece que sobre lo que ya se ha hecho no se puede hacer nada. Y obviamente el director y la gente encargada de la película no tienen nada que ver con las acusaciones que él ha recibido y obviamente tampoco tienen por qué sufrir debido a lo que ha sucedido, pero evidentemente si es que llega a sacar más proyectos en el futuro no los apoyaré porque ya sabemos lo que ha hecho y lo que es, pues, ¿no? Entonces quería dejar eso de lado al principio porque estoy seguro que hay gente que lo comentaría, pues no, pero básicamente lo que yo tengo que hacer es evaluar la película tal y como es, y en ese sentido Crisis está bastante bien. Lo que tenemos acá es una película centrada en la crisis de los opioides en Estados Unidos, que evidentemente es un problema muy propio de allá, no es algo que se vea con demasiada frecuencia en América Latina. Evidentemente nosotros tenemos nuestros propios problemas, pero aunque sea no tenemos ese en particular. Y lo interesante de la película es que es una de esas historias que está subdividida en 3 historias en paralelo, pues, ¿no? Y en este caso específico vemos la crisis de los opioides desde 3 perspectivas distintas, pues, ¿no? Tenemos la perspectiva del personaje de Gary Oldman, por ejemplo, en donde vemos esta crisis, obviamente, desde la perspectiva de quienes están un poco más involucrados en la fabricación de los opioides, pues, ¿no? De pastillas para el dolor que utilizan opioides y que pueden generar adicción. De ahí también vemos esta crisis, otra vez, desde la perspectiva del ciudadano de a pie, pues, ¿no? De la persona común y corriente. En este caso, simbolizada o personificada con el personaje de Evangeline Lilly, quien es esta mujer, una ex adicta, a quien se le muere el hijo, pues, ¿no? Aparentemente relacionado a gente involucrada, pues, no, con el tráfico de opioides. Y finalmente tenemos el personaje de Armie Hammer, quien es un agente de la DEA que está a punto de juntar a 2 mafias distintas, pues, no en un solo lugar, que obviamente trafican este tipo de pastillas y que está tratando de arrestarlos, pues, no, antes de que sus jefes terminen con la operación. Entonces claramente es una película que trata de abarcar bastante, pues, no, trata de enseñarnos esta crisis, este problema en Estados Unidos desde 3 perspectivas muy distintas, y yo creo que lo hace bastante bien. De hecho, creo que la historia más interesante probablemente sale de Gary Oldman, porque él básicamente interpreta a este científico que enseña en una universidad, pero que también tiene un laboratorio propio en donde hay una farmacéutica gigante, cuyo representante es el personaje de Luke Evans, a hacer pruebas, pues, ¿no? Para que puedan ser aprobadas sus nuevas medicinas y puedan salir al mercado. El problema es que esta nueva pastilla que están desarrollando, que es una pastilla para el dolor que supuestamente no debería ser adictiva y que reemplazará a las que ya existen en el mercado, en realidad demuestra ser mucho más adictiva que cualquiera que ya está en el mercado, pues, ¿no? Entonces el personaje Gary Oldman, este doctor, básicamente se ve en esta encrucijada, pues, no, en este problema. No sabe, porque él sabe que lo correcto sería denunciar a esta farmacéutica, pero al hacerlo podría tener consecuencias muy graves para su vida personal y su carrera, pues, ¿no? Entonces esta disyuntiva moral con la que se encuentra el personaje creo que es algo que funciona muy bien en la película, y evidentemente Gary Oldman es un actorazo y lo interpreta de manera muy muy creíble. Por otro lado, el personaje de Evangeline Lilly tiene una historia un poco más, más emotiva. Es un poquito, como decía, pues, no, como el ciudadano de a pie puede afrontar estos problemas, cómo la adicción afecta a su propia vida, la vida de sus familiares, y básicamente ella se embarca en esta suerte de investigación para encontrar los responsables de la muerte de su hijo, pues, ¿no? Sí hay algunos problemas de credibilidad en esta historia, especialmente de lo bien que le va a ella con su investigación, a pesar de que él sí recibe la ayuda de un investigador privado. Pero igual creo que se siente un poco muy fácil, por así decirlo, pero me gustó mucho el trabajo de Evangeline Lilly. Creo que es básicamente una de las mejores actuaciones de su carrera. Realmente lo interpretar a esta persona de manera muy verosímil, transmitiendo, bueno, esta sensación de impotencia, de dolor, de frustración, que va muy bien con el personaje, pues, ¿no? Sí, yo creo que es, emotivamente hablando, creo que es la mejor historia de la película, y además me gusta que también se entrecruce un poco con la historia del personaje de Armie Hammer y todos esos agentes de la DEA, pues, ¿no?
Creo precisamente que la historia de Armie Hammer, si es que obviamente logran poder ver a este actor pues no en pantalla, es la que resulta más típicamente o clásicamente emocionante. Me gustó el hecho que le den una suerte de historia de trasfondo, porque él tiene también una hija adicta interpretada por Lily Rose Depp, que de repente no podido ahondar un poquito más en eso, pero creo que también le da un poquito más de profundidad al personaje. Sus escenas básicamente son las más tensas de la película, ¿no? Porque tiene que lidiar con sus jefes, incluyendo a Michelle Rodríguez, que también aparece brevemente en la película. Tiene que lidiar con estos mafiosos, nunca sabe si está a punto de ser descubierto, si lo descubren en medio que sus jefes serían los desentendidos. Entonces sí, a nivel de thriller, puramente thriller, creo que es la historia más, digamos, más satisfactoria de la película. Y valgan verdades, fuera de las controversias que he mencionado, Armie Hammer es un buen trabajo haciendo este personaje, pues no, que está como que al borde digamos, de la desesperación también, pero de manera distinta al personaje de Evangeline Lilly, pues no, él está un poquito más en una zona de peligro y es muy interesante verlo en eso. Y en realidad disfruté bastante de Crisis, es una película que se siente bastante old school, bien a la antigua, 3 historias en paralelo, bien el estilo de Amores Perros o de Babel, estas películas ni Inarritu, que felizmente tiene 3 historias que son igual de interesantes, entonces uno nunca está queriendo ver la historia más interesante mientras ve las demás. Creo que es un buen balance entre las 3 historias. La de Gary Oldman es la más, digamos, intelectualmente satisfactoria, mientras que la de Evangeline Lilly es la más emotiva, y finalmente la de Armie Hammer es la más, digamos, la más tensa, pues, ¿no? La más emocionante a nivel más visceral. Entonces creo que es un buen balance, pues, ¿no? entre las diferentes sensaciones que las historias te dan, y en general creo que es una película con un muy buen mensaje, pues, ¿no? Como que te está advirtiendo una advertencia, pues, ¿no? De lo que puede pasar, de lo que podría pasar y lo grave que es esta crisis en los Estados Unidos, pues, ¿no? No es algo que necesariamente nos afecte a nosotros en Latinoamérica de manera inmediata, pero creo que es bueno saberlo, y creo que está contado de manera bastante elegante, de manera bastante entretenida en esta película, ¿no? A través de 3 historias que son igual de entretenidas, divertidas, muy buenas actuaciones, un tono bastante consistente y un reparto secundario de lujo, muy aparte de los ya mencionados. Como decía, está Luke Evans, está Lily Rose Depp, está Martin Donovan. Entonces definitivamente Nicolas Jarecki se han podido conseguir un muy buen reparto, a excepción de quien ya saben, para poder contar esa historia que se siente necesaria. Yo a Crisis de Nicolas Jarecki le doy 4 estrellas sobre 5. Muchas gracias por ver este video. Como siempre, no dejen de seguir a Proyectando Ideas en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ustedes ya saben, y nos vemos en la siguiente. Chau.